Bueno, saludos a mis suscriptores y a los que no lo son también que se suscriban. Este sería el vídeo número 3 de esta que se ha convertido en una miniserie. Y digo 3 porque en un cuarto vídeo, que sería el último ya del tema de Dios, voy a tratar de resolver en un problema bien interesante, ¿no? Un problema teológico fundamental. Y voy a interpretar, atendiendo a mi propia técnica, interpretación alegórica del pecado original. Entonces, ese sería lo más interesante y sería el final, ¿no? En este solamente le voy a decir cómo los filósofos vemos a Dios. Bueno, sobre todo, bueno, voy a hablar de los filósofos de la historia de la filosofía. Yo soy muy riguroso con esto de los filósofos. Para mí los filósofos son los creadores del sistema. Y entonces, pensando en los casos más importantes, digamos, más relevantes en este tema, serían, de momento así, si se tuviera que seleccionar, pues sería Aristóteles, Plotino, ¿verdad? Spinoza y Hegel. Esos serían los cuatro más importantes en este tema. ¿Qué hay de común en todos ellos? Bueno, ante todo que Dios es, vamos a empezar con Aristóteles, es una suerte de inteligencia, de un principio inteligible, una especie de orden, ¿verdad? Ahora, ese orden, ¿será racional o no? Ahí es donde empiezan la discordancia, ¿verdad? Para Aristóteles era inteligencia que se piensa a sí misma, es pensamiento del pensamiento, pura inteligencia. Para Plotino, el Dios es lo uno, la característica de Plotino, hay un Dios uno, a ese Dios uno le sigue todavía otra unidad, que es la unidad de ser inteligencia, no divisible. Esta unidad se divide, se provoca un splitting en esta unidad, una división, producto de la razón, que es lo que viene después. Más abajo de esa unidad prístina de ser inteligencia, por sobre la que está Dios como lo uno, y está siendo todavía una unidad, pues debajo de ella vendría la razón. La razón, cuando piensa esta unidad prístina de ser inteligencia o de pensamiento ser, si quieren, donde no están separados, entonces es que ocurre la separación en esencia y existencia. O sea, se crean estas dos instancias, producto de pensar la unidad de la inteligencia y el ser. Entonces se separan estas dos instancias de esencia y existencia, que es como nosotros entendemos las cosas, que tienen esencia y tienen existencia. Luego le sigue a la razón, a la esencia y la existencia, y a esa división que la razón introduce, le sigue el alma universal, debajo está el ser humano, después los animales, las plantas y por último la materia, que sería el no ser y lo menos perfecto, a partir de lo más perfecto. Ese sería el camino hacia abajo, o digamos que la emanación, como se le llama, ¿no? Entonces, hay algunas aclaraciones que quiero poner aquí. Les tomé las noticas para no perder el tiempo. Solo cuando esta unidad, como dije ya, es pensada del ser inteligencia, es que se separa la esencia y la existencia. No pierdan de vista eso. También la inteligencia es la esencia que contiene todos los inteligibles. La inteligencia, en este caso la razón, presupone la multiplicidad debido a la dualidad de observador-observado. Todas estas cosas ustedes no tienen idea de lo importante que son. Porque ahora la mecánica cuántica está lidiando con esta división entre el observador y el observado. Y no entiende, no tiene respuesta para lo que ha sucedido. La física de hoy está llena de paradojas y no entendemos qué es lo que está. No entienden ellos. Qué es lo que está pasando. La filosofía sí lo entiende, ¿verdad? Desde el principio. Pero por eso es que yo le hablaba de que la ciencia está metida en la casa de la objetividad. Hoy no es tan así, puesto que se le ha puesto en crisis el paradigma epistemológico objetivista o realista, como hay gente que le dice. Ya no es tan así porque todo eso ha colapsado gracias a la mecánica cuántica, que se están dando fenómenos extrañísimos, no sabe cómo explicarlo. La filosofía tiene la explicación de hace 1000 años. Y eso, bueno, si estos vídeos adelantan y yo sigo hablando de mecánica cuántica, pues van a ver todos los secretos de eso. Y explicados también. Entonces, ¿qué pasa? Que este proceso de emanación es el proceso mediante el cual se genera la multiplicidad, ¿verdad? A partir de aquella unidad originaria, ¿no? Ahora, ¿cuál es la herramienta que tiene el hombre? La contemplación. Ante todo este panorama es la contemplación. Y el acto de contemplación
Para Plotino, fíjense qué interesante, no captura la cosa por sí misma, sino la impresión de la cosa. O sea, nosotros no estamos en posesión de la cosa ya. Una vez que se escindió en esencia de existencia, producto de que la razón piensa la unidad prístina. Ya nosotros no estamos en posesión de la cosa. Antes sí, antes de la división sí, pero después no. Después estamos en posesión solamente de las impresiones, ¿ok? Y esas impresiones se generan producto de esa división entre conocido y cognoscente, entre observador y observado, como dicen hoy en mecánica cuántica, ¿no? Esto entonces viene a decir que antes de nosotros ser divididos de esa manera, conocente y conocido, ya nosotros poseíamos la cosa, obviamente. Entonces esto implica ¿qué es lo que indica? Al éxtasis, porque hay que retornar a aquel punto en que no se había dividido la realidad todavía en conocente y conocido. Hay que volver allá y la razón no nos lo permite, a pesar de que nos acerca. Vamos a recordar eso ahora, cómo se hace para retornar. Ya este sería el camino evolutivo, no el de la emanación, sino el que asciende a Dios, hacia lo más perfecto. Y entonces lo que necesitamos es la reducción de todo el mundo material a los inteligibles, puesto que venimos de ahí abajo, ¿no? A los inteligibles. Y esto se lleva a cabo, como ya expliqué, mediante 3 vías para Plotino. La belleza, la música y la razón. En la belleza se genera un plano inteligible, obviamente, que no es la cosa bruta, ¿verdad? En la música también, la armonía de los sonidos no es lo mismo que un ruido, ¿no? Una combinación racional de los sonidos, que es la armonía, genera una estructura de inteligibilidad que es racional. Entonces eso nos va acercando mediante la música, vamos ascendiendo a Dios. Primero lo bello, después la música, y lo último sería la razón. Yo le dije en el video anterior filosofía, para el caso es lo mismo, ¿no? Pero bueno, Plotino habla de la razón. Entonces la razón los conceptos de la razón son completamente inteligibles, ya se han despegado, se han desembarazado de la sensibilidad completamente. Son conceptos, hoy diríamos abstractos, que no tienen ya ninguna traza de sensibilidad. Eso obviamente nos acerca a Dios, pero no resolvemos nada, puesto que la razón presupone la multiplicidad y ese mundo dividido en sujeto-objeto, en conocente y conocido, en esencia y existencia, y por ahí tenemos que quedarnos ahí, quieto en base, porque ya no podemos. Por tanto, necesitamos algo que sea como que prerracional. Necesitamos algo donde la razón colapse y colapse toda esa objetividad y esa subjetividad. Y ese es el éxtasis según Plotino. En ese éxtasis de amor, que es un orden de luz, una situación, un estado de luz, pues ahí es donde nosotros entramos en contacto, digamos, con la esencia divina, con lo que es Dios. En el caso de Spinoza, por ejemplo, Spinoza va también a hablar de Dios como un orden, hasta cierto punto, como una racionalidad intrínseca en la naturaleza misma, y se da ese orden del pensamiento y lo natural, vamos a hablar en términos de Plotino, de inteligencia y ser, precisamente debido a ese orden. ¿Por qué? Porque para Spinoza el orden de las cosas es el mismo que el orden de las ideas. Al haber el orden de las ideas ser el mismo que el orden de las cosas, pues esa unidad racional es lo que nosotros podemos llamar Dios. Y entonces aparece que es el mismo orden, tanto en las cosas como en las ideas. Entonces aparece, siempre hay que mantenernos en ese medio, ni cosa ni idea, sino el orden, que es el mismo de una y la otra. Y ese orden, por ahí es por donde van los tiros de Dios, ¿no? Entonces aparece Einstein, que fue un espinosista. Ustedes saben que Einstein creía en Dios, pero siempre hacía la salvedad que en el Dios de Spinoza. Porque, bueno, a Spinoza se dice que es panteísta porque Dios estaba en todos los lados, pero lo importante no es eso, lo importante es que hay un orden que no puede ir a los extremos, ni a la cosa ni a la idea. Y sin embargo es el mismo para ambas. Ese es el punto que hay que retener. Entonces, Einstein nos dice, fíjense qué curioso, que por aquí había notado aquí la frase de Einstein, dice, la cosa más incomprensible que tiene el universo es que sea comprensible.
Y también nos dice, el hecho que este sea comprensible es un milagro. Para la filosofía, sobre todo para la filosofía posterior a Spinoza, obviamente, y para la anterior también, si se quiere descubrir, lo incomprensible sería que el universo no fuera comprensible. Einstein está totalmente equivocado. Porque ese orden que él ve en el universo se lo ha dado la física, lo pone la física misma. Entonces, según mi filosofía, lo que nosotros llamamos realidad o el universo ese de la física, no es más que conocimiento estructurado. Entonces, señores, usted no puede, todo el contenido de la ciencia está nombrado, está lleno de nombres, de conceptos, de taxonomías, de orden que nosotros solo hemos puesto. Entonces, ¿cuál es la novedad? ¿Cuál es la novedad? ¿Okay? Todo esto yo lo voy a desarrollar más adelante, solamente para que ustedes vayan pensando. Ahora bien, Hegel, ¿qué pasa con Hegel? Este esquema es diferente. Hegel llega y dice, no, el Dios, para Hegel, el principio máximo hegeliano de la filosofía hegeliana es que lo absoluto es el espíritu. Hegel dice que toda la filosofía son definiciones del absoluto. La suya es esta. Lo absoluto es el espíritu, el concepto más elevado de todos, el concepto de espíritu. Pero el concepto de espíritu, donde nosotros debemos ver a Dios, es un proceso, ya no es una cosa, porque el pensamiento de Hegel es diferente al pensamiento humano. Para él, la verdad es siempre resultado, nunca puede ser punto de partida. Usted no puede decir que algo es verdadero para decirle, el sofá es un sofá, no, usted no ha dicho nada ahí. Tiene que mostrar el sofá como proceso, y en ese proceso de desarrollo de ese concepto de sofá, es imprescindible que ese concepto se niegue a sí mismo y se ponga como no sofá. Fíjense ustedes, porque en ese punto de partida, que es una identidad, siempre vamos a encontrar la diferencia, que es la que va a permitir el movimiento de avance. Y esa diferencia, si usted la desarrolla, termina en negación, en contradicción del punto de partida, en su propia negación. Todo es así. Y luego hay que levantar esa negación y volver a la unidad consigo mismo, para que el concepto tenga lugar, lo que Hegel llama concepto. El pensamiento se mueve de esa manera tan altamente racional, que no es lo mismo que usa un farmacéutico, que usa un físico. Me da igual si es cuántico o no lo es. No es igual. El físico está ante el universo como el buey ante la montaña. No es igual. Y estructuralmente el pensamiento del físico más grande, incluso de Einstein, no se diferencia del pensamiento de un zapatero de portal. Es el mismo. Desde el punto de vista epistemológico es el mismo. Bueno, yo soy un sujeto que aprende la realidad que está enfrente. No. Las cosas no son así. En Hegel no es así. Entonces Hegel es muy complicado explicarlo aquí. Vamos a ver cuánto tiempo tengo. ¿Cuánto me queda aquí? Me quedan apenas 2 minutos. Bueno, pues nada. Se parte de un Dios como una idea abstracta, como pensamiento puro, como lo definió Aristóteles como pensamiento puro. Luego, ese Dios, en el caso de Hegel, un proceso muy lindo que yo se lo explicaré otro día, cuando desarrolla todas las determinaciones, la fase lógica, esa fase lógica es el Dios abstracto, ¿no? Dios tiene que realizarse como proceso para ser verdadero. Por eso él necesita poner a la naturaleza, extrañarse de sí, negarse a sí mismo en naturaleza, y luego, mediante lo espiritual que se va transparentando en el mundo físico, la naturaleza va a ir surgiendo poco a poco lo espiritual hasta que aparece el hombre con pensamiento, el hombre piensa la sustancia. Todo ese proceso nos lleva al espíritu. Y entonces cuando aparece el espíritu, ya tenemos Dios, tenemos la naturaleza y tenemos el espíritu, que es el Dios realizado como proceso. El espíritu absoluto. Ese espíritu vuelve a la unidad consigo mismo mediante el levantamiento del extrañamiento, que es la naturaleza. Todas estas cosas raras yo se las voy a explicar en otro momento, porque ya el tiempo se me va. Así es que nos vemos y estemos preparados para la sorpresa mayor. ¿Por qué hay mal en el mundo? ¿Dónde está Dios si hay mal en el mundo? Ya lo explicaré.